Hola gente, antes de comenzar, no se olviden de suscribirse y compartir, solo lleva unos segundos y me estarían ayudando mucho. Comencemos. Hoy, 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Se trata de un trastorno mental frecuente que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. A su vez, es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Para los que no saben, morbilidad significa proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Hay que conocer la sintomatología para poder prevenir, que es según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, utilizado en todo el mundo, y son los siguientes: estado de ánimo deprimido, la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste, vacío o sin esperanza, o de la observación por parte de otras personas. Por ejemplo, se le ve lloroso. Hay excepciones que son: en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva o de la observación. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, por ejemplo, modificación de más de un 5% del peso corporal en un mes, o disminución o aumento del apetito casi todos los días. Hay excepciones que son: en los niños hay que considerar el fracaso para el aumento de peso esperado, insomnio o hipersomnia, que es exceso de sueño casi todos los días, agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Es observable por parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede ser delirante casi todos los días. No simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días, a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. Pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Aviso importante: esto es para que conozcan un poco más la enfermedad. Nunca hay que autodiagnosticarse. Si no se sienten bien, ir a un profesional de la salud mental, ya que cualquier síntoma puede estar presente en cualquier otra patología. El trastorno de depresión no discrimina, puede afectar a personas de cualquier edad, género, condición económica, nivel educativo o cultural. Es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Hay diversos factores que contribuyen a la aparición de este trastorno. La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Por lo tanto, quienes hayan pasado por circunstancias vitales adversas, como desempleo, traumatismos psicológicos u otras causas, tienen más probabilidades de sufrir depresión. A su vez, la depresión puede generar más estrés y disfunción y empeorar la situación vital de la persona afectada. Existe además una relación entre la depresión y la salud física. Así, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares pueden producir depresión y viceversa. Para prevenir la depresión, la OMS recomienda programas que apunten a su reducción. Está demostrado que los programas de prevención reducen la depresión. Entre las estrategias comunitarias eficaces para prevenirla se encuentran los programas escolares para promover un modelo de pensamiento positivo entre los niños y adolescentes,
Las intervenciones dirigidas a los padres de niños con problemas de conducta pueden reducir los síntomas depresivos de los padres y mejorar los resultados de sus hijos. Los programas de ejercicio para las personas mayores también pueden ser eficaces para prevenir la depresión. También mantener un estilo de vida saludable y contacto social. Además, según su clasificación y teniendo en cuenta el criterio profesional, se podrán llevar a cabo tratamientos combinados entre terapias psicológicas o tratamientos con psicofármacos. Asimismo, debe considerarse la eficacia de los tratamientos psicosociales y la necesidad de apoyos en el acompañamiento durante el tratamiento para garantizar la integralidad del mismo. Es importante hablar de la depresión como parte fundamental para iniciar el tratamiento. La estigmatización de las enfermedades mentales, incluida la depresión, sigue siendo un obstáculo para que las personas de todo el mundo pidan ayuda. Hablar de la depresión, ya sea con un familiar, amigo o profesional de la salud o en contextos más amplios, como la escuela, el lugar de trabajo y los entornos sociales, así como también en el ámbito público, medios de comunicación, redes sociales, etc., ayuda a eliminar dicha estigmatización, contribuyendo a que las personas afectadas inicien un tratamiento adecuado. Es necesario que hagamos nuestras partes si vemos a alguien mal y poder ayudarles a encontrar ayuda profesional y así entre todos mejorar este mundo. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y compartir este video que va a ayudar a muchas personas. Nos vemos en un siguiente video.